Bienvenido a una lección sobre la prueba raíz para la convergencia de una serie infinita. La prueba de raíz indica que si se nos da una serie infinita generado por a sub n con el límite, a medida que n se aproxima al infinito de la raíz enésima del valor absoluto de un sub n es igual a L que en este límite es menor que 1, la serie dada converge. Si es mayor que 1, la serie dada diverge y si el límite es igual a 1, la prueba falla y tenemos que aplicar una prueba diferente. Y dado que la prueba de raíz implica tomar la raíz enésima de una sub n, a menudo es una prueba útil cuando nuestra serie se eleva a la enésima potencia antes de echar un vistazo. Es importante recordar que si tenemos la raíz enésima de A que es la misma que la del poder sobre n, echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Enseguida vemos que esta serie infinita de una fórmula aumenta a la potencia de n, esto es una indicación de que la enésima raíz nos ayudará a determinar si esta serie es convergente o divergente, de modo que para aplicar la prueba raíz vamos a tomar el límite a medida que n se acerca al infinito de la raíz enésima del valor absoluto a sub n. Así tendremos el límite a medida que n se aproxima al infinito de la raíz enésima de 4n al cuadrado más 1 dividido por 5n al cuadrado menos 8, todo elevado al enésimo pozo si tomamos el enésima raíz de algo elevado a la enésima potencia. Esto solo nos daría la. Así que tendremos el límite a medida que n se acerca al infinito de 4n al cuadrado más 1 en 5n al cuadrado menos 8. Bien, para los límites en el infinito, si el grado del numerador y el denominador son los mismos, el límite será la relación del coeficiente principal, por lo que este límite es igual a 4/5, que es menor que 1, y, por lo tanto, según la prueba raíz, la serie dada converge. Recuerde que la prueba raíz en este límite es menor que 1 converge, es mayor que 1 diverge y si es igual a 1 tenemos que aplicar una prueba diferente. Veamos otro ejemplo. Ahora note que para esta serie infinita no tenemos algo elevado a la enésima potencia, pero los exponentes contienen n. Así que vamos a ver si podemos aplicar la prueba raíz a esta serie infinita. En lugar de escribir esto como la enésima raíz, vamos a tomar una sub n y elevarla a 1 sobre n poder, que es la forma exponente de este radical. Entonces n a n menos 1 dividido por 2 a 3 más n todos elevados a 1 sobre n poder. Ahora recuerda que cuando tienes poderes elevados a poderes, multiplicas los exponentes. Esto será el mismo que el límite cuando n se acerca al infinito de n elevado a 1 sobre n veces n menos 1 potencia. Y esto será lo mismo que 2 a 1 sobre n veces 3 más n potencia. Ahora sigamos adelante, y simplifiquemos nuestros exponentes y veamos qué nos hace eso. Bueno, si n se eleva al poder bien 1 sobre n veces n, eso nos dará 1. Ahora tendremos menos 1 sobre n y nuestro denominador tendrá 2 a 3 sobre n y luego tendremos más 1, así que note que n se acerca al infinito. Esto se acerca a 0 y esto también se acerca a 0, así que cuando n se acerca al infinito, un numerador se acerca al infinito, y nuestro denominador se acerca a 2. Entonces nuestro límite se acerca al infinito positivo que es mayor que 1. Y por lo tanto, según la prueba raíz, la serie dada diverge. Vamos a ver un ejemplo más de aviso en esta serie infinita.
Tanto el numerador como el denominador contienen n como parte del exponente que nos llevaría a probar la prueba raíz. De nuevo, en lugar de tomar la enésima raíz de una sub n, seguiremos adelante y tomaremos un sub n y elevarlo al poder de n. Y ahora multiplicaremos nuestros exponentes. 3n veces 1 sobre n serían 3, así que tenemos e para el tercero, y luego n veces 1 sobre n sería simplemente no para el primero. Ahora cuando n se aproxima al infinito, nuestro numerador se fija en el cubo y nuestro denominador aumenta sin límite, por lo que este límite es igual a 0, que obviamente es menor que 1. Así que por la prueba raíz la serie dada converge. Eso lo hará para la prueba de raíz. Gracias por ver.